está Carlos Estrione con nosotros. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Paulo? Compañeros, muy buenas tardes. Estamos con la parlamentaria del Mercosur por el Frente Cambiemos, Mariana Zubich. Hay muchos temas para hablar con ella. Mariana, le agradecemos su tiempo. Primero le pido que me haga una reseña de cómo vive usted o cómo ve usted los primeros pasos del gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que esto lo sentimos todos los argentinos, en primer lugar, un cambio de clima social y político. Luego de 12 años de tanta violencia, de persecución, de enfrentamiento y de división entre los argentinos. Mauricio Macri planteó muy bien en campaña, y es algo que también se está haciendo en los hechos, 3 ejes fundamentales: la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la pobreza, pobreza cero, y unir a los argentinos, ¿no? En ese sentido creo que ya el cambio en el clima social es algo que nos beneficia muchísimo, que necesitábamos todos y que estábamos pidiendo todos en esto que se llamaba y denominaba el cambio, que tiene que ver fundamentalmente con la vida cotidiana, con lo cotidiano. Y a mí en lo particular, luego de muchos años trabajando en política y en mi grupo en la provincia de Santa Cruz también, en investigaciones que hemos sufrido, persecuciones y hostigamiento, la verdad es que bueno, valió la pena. Durante mucho tiempo nos decían, bueno, vale la pena enfrentarse y por ahí hasta poner en riesgo a nuestras familias, y la verdad es que sí, valió la pena. Compañeros, Mariana Zubich los está escuchando. Bueno, Mariana, un gusto saludarte. Paulo Vilouta y Mariana Contartesi acá en el piso. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo coincido con vos que hay un cambio, ¿no? En cuanto a tonos, a lo que la gente eligió, una forma de gobernar distinta, pero también creo que hay un clima de preocupación porque estamos con precios nuevos, tarifas, noviembre, diciembre, enero, y con lo que son los salarios viejos. Creo que el poder adquisitivo baja considerablemente y que hay que resolver esto con prontitud, porque enero y febrero son un poco largos. Más allá que en enero abran el Congreso y empiecen a debatir, me parece que no es un tema menor, ¿no? Absolutamente, coincido con vos. Esto se debatió mucho entre los equipos técnicos de los 3 partidos políticos y el resto de los partidos políticos que conforman Cambiemos. Nuestro equipo técnico, el equipo técnico de la coalición cívica, sí, son más de 300 y tantas personas que elaboramos un proyecto de gobierno encabezado por la doctora Elisa Carrió, planteaba esta situación. Y esto, por supuesto, acompañado por todos los dirigentes en cabeza de Mauricio Macri del PRO, coincidieron en las medidas que hay que tomar para que no se deprecie tanto el salario. Esto claro, se está viendo obviamente en el bolsillo de la gente. Esto es producto también, por supuesto, y en este sentido creo que tenemos que comprender por qué sucede esto y qué es lo que nos está pasando a los argentinos, que tiene que ver fundamentalmente con la inflación. Somos el segundo país de mayor nivel de inflación en el mundo. Tenemos a Venezuela y luego seguimos nosotros. Por ahí, sí. Esto, por supuesto, exacto. En ese sentido, esto tiene una implicancia directa al bolsillo de los argentinos. Y lo que pasó ahora, en realidad, es, bueno, poner los números sobre la mesa. Lo que tenemos que hacer también para que este país sea previsible es tomar determinadas medidas. Y en este sentido, ustedes recién relataban el proyecto que presentó la doctora Elisa Carrió, junto a Fernando Sánchez y Alicia Terada, que tiene que ver con elevar el mínimo no imponible. Creemos que esto es una urgencia. Claro. Y que tenemos que tratar este paquete de leyes, que la intención de Lilita era que esto se trate en diciembre, no se pudo. Bueno, en la primera sesión que esto se trate de forma urgente, ¿no? Claro. Y elevar el mínimo no imponible a 47.000 pesos. Claro, acá Mariana, lo que plantea Lilita trae un tema que estaba como archivado hasta marzo, cuando se dice, bueno, vamos con las ganancias, vamos con las asignaciones, vamos con la quita del IVA. Hay que modificar el monotributo también, porque hay mucha gente que está angustiadísima porque cambiaron los valores y le hacen cambiar de sistema y los meten en ganancias y los barren. Y me parece que Carrió lo que trae es un tema que es un alivio, no es determinante, pero es un alivio que juega también en un momento difícil de paritaria, porque vos al gremio le decís, no te puedo dar 35, pero te suelto el impuesto a las ganancias, que la verdad ahora comprende todo trabajador que está bajo ese sistema, que ha sido extorsivo, ¿no? Muy extorsivo, y convengamos que esto no fue modificado durante los 12 años de gobierno kirchnerista. A ver, el salario no es ganancia.
nosotros creo que el objetivo es ese, ¿no? Eliminar el impuesto a las ganancias a los asalariados en la República Argentina. Esto tiene que ser progresivo. Ahora, hay medidas que son importantes, que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri y que esto va a repercutir directamente en la Argentina para poder, de esta forma, tener puestos genuinos de trabajo. Que esto es una de las prioridades del gobierno de Mauricio Macri, que nosotros acompañamos, porque como decimos muy bien, esto es un gobierno presidencialista con coalición parlamentaria, nosotros acompañamos esto y entendemos que ¿qué tiene que ver? Las restricciones, la eliminación de restricciones a exportaciones, dar seguridad jurídica para que puedan ingresar nuevas inversiones a la Argentina. Hay un horizonte de muy positivo, ¿no? Ya vimos en la cumbre que presenció Mauricio Macri conjuntamente con su equipo económico, que hay muchas inversiones que están inminentemente por ingresar a la Argentina, y esto va a significar directamente nuevos puestos de trabajo. Así que hay que empezar a equilibrar cuentas y no hay que perder de vista el grave problema que hemos tenido en la Argentina, perdiendo el autoabastecimiento. Esto fue algo histórico que se perdió en el gobierno kirchnerista por una pésima política energética, que significó hoy el problema que estamos teniendo a nivel de la energía, que lo ven los vecinos con los cortes de luz. Bueno, todo esto Aranguren muy bien lo ha planteado, ¿no? Y son procesos. Lo que tenemos que hacer y lo que está haciendo este gobierno es poner de vuelta de pie al Estado, porque el Estado ha estado ausente en estos 12 años, el Estado ha estado sola y exclusivamente para o encubrir hechos ilícitos y... Sí. Te pido un segundo porque hay una noticia de último minuto que compartimos con vos y la vamos a tratar también. Nos esperás medio segundo y la presentamos ya. Ya estamos con vos, Lectura política sobre este tema de ganancias, porque se señala que en algún punto Carrió hasta termina beneficiando en medio de un conflicto por paritarias con el gobierno, porque los gremios empiezan a pedir más de lo que el gobierno quiere plantear en el año de inflación, y que esto como que le da un empuje para mostrar, bueno, miren, que no es solo negociar una paritaria, sino que además hay todo un paquete de leyes apoyando a los trabajadores y buscando ser también una moneda de negociación. ¿Qué pensás? Mira, esto como te lo decía, esto lo hemos planteado en campaña y lo desarrollaron los equipos técnicos, y fue el anuncio de Lilita el 11 de diciembre. Dijo que esto había que tratarlo de forma urgente. Coincide obviamente con lo que está sucediendo hoy en la Argentina, y la verdad es que también es cierto esto, ¿no? Nos encontramos con esta herencia, esta es una realidad, y las cosas que han cambiado es la oportunidad del diálogo, están abiertas las puertas, están los canales abiertos de diálogo, y tratar de llegar de alguna forma a un verdadero pacto social, y que se comprenda que hoy lo que nosotros estamos buscando desde Cambiemos son más derechos, no menos derechos. Eso es lo que estamos planteando. En este paquete de leyes la idea es esa, ¿no? Ir por más derechos para todos los argentinos, y cuando hablamos de un Estado presente, hablamos de un Estado que esté al lado de todos y cada uno de nosotros para poder solucionar nuestros problemas. Vamos en la búsqueda de eso, ¿no? Es decir, el objetivo es ese. Por supuesto que hay etapas, ya hace un mes tan solo de esta gestión, un mes y tanto de esta gestión, y entiendo que hay ansiedad, todos tenemos ansiedad, hemos esperado muchísimo para que este momento llegue. Se están recién acomodando en diferentes organismos, hay organismos donde se están realizando auditorías, no solo respecto a los empleados que cobran dobles sueldos o que no van a trabajar, los llamados y denominados ñoquis, ¿no? Que ocupaban lugares en el Estado. Esto pasó en Santa Cruz. Ustedes saben que en la provincia de Santa Cruz hoy, desde ya hace muchísimo tiempo, gobernada por el kirchnerismo hace 24 años, el 73% de la comunidad económicamente activa depende de la administración pública. Es decir, esto ha sido una política de Estado para el gobierno kirchnerista, no generar puestos genuinos de trabajo, sino aumentar la planta del Estado. Y esto no ha significado en el Estado un correlato respecto a si el Estado fue eficiente, todo lo contrario, el Estado ha estado ausente, y lo que nosotros, hacia donde vamos nosotros, es a volver a poner de pie el Estado, fortalecer al Estado y volver a construir una nueva ciudadanía, ¿no? Mariana, ahora vamos a entrar con el tema de los empleados estatales, del paro, anunciado por ATE para el 24 de febrero. Quiero que redondeemos la idea, porque es bueno que ustedes, que son aliados, toquen timbre y digan: apuremos el tema de ganancias, apuremos el tema de monotributo, que en un primer momento se habló y después se dejó, apuremos el tema de las asignaciones, porque hay mucha gente que tiene el derecho de la asignación y cuando lo va a cobrar no se lo pagan porque no es clara como está en estos momentos la norma, o bajemos el tema del IVA en algunos alimentos puntuales o algún beneficio para los jubilados.
¿Incluye en este toque de timbre que hacen ustedes un tema de una modificación automática, no depender del ánimo de una presidenta o de un presidente para movernos el mínimo imponible cuando se le da la gana? O sea, que esto sea una ley automática y que los trabajadores en Argentina por inflación tengan la corrección sin depender de nadie. Cuando yo digo vamos por más derechos, vamos hacia eso. En ese proyecto hay una cláusula específica que lo que te plantea es eso, que se actualice en función del IPC, Sí. de las mediciones del INDEC, que se vaya actualizando de forma automática exactamente igual que ustedes relataban como pasa con las jubilaciones. Para que esto no sea un mecanismo de extorsión. Hasta ahora generalmente se utilizaba esto como mecanismo de extorsión y que los argentinos pensaban que quien te lo daba era Papá Noel. prácticas políticas, el puntero, claro. Lo mismo planteamos con la ley universal, de asignación universal, que esto es un proyecto de Lilita, esto es un proyecto de ella y ella lo que planteaba era realmente universal. Bueno, vamos por eso también. Por eso cuando decimos por más derechos, esa es la realidad y ese es todo el paquete de leyes que también van en materia impositiva y esto creo que se está elaborando y planteando para las próximas sesiones. Claro. Mariana, en algún punto, algo que veníamos conversando por las tardes, sobre todo con economistas, era que había todo un paquete de medidas que había tomado el presidente Macri que eran deudas pendientes con sectores como el agropecuario, el industrial, la liberación del cepo, la apertura de importaciones para sectores que así lo requerían, pero que había poco movimiento en lo que eran medidas concretas para trabajadores, como esperando al inicio del año legislativo. Te pregunto si tal vez hasta que empiece el año legislativo, no falta tanto, es cierto, pero hasta que entra la ley, vos lo sabés por supuesto como legislador, hasta que ingresa la ley, se trata, se aprueba y se implementa, hay otro tiempo también importante para esperar. Si podría haber algún tipo de medida para pedirle al gobierno que sea paliativa hasta tanto se resuelva por el Congreso. Mira, como vos bien decís, hay tiempos que hay que esperar. En este sentido entendemos cuestiones de emergencia, de urgencia, de largo plazo y de corto plazo, ¿no? Y como te decía, recién se están acomodando cada una de las carteras y cada uno de los organismos. De todas formas, hay todo un programa de gobierno sostenido a más de 20 años y a largo plazo, y hay que hacer las cosas con seriedad. Y para hacer las cosas con seriedad hay que saber que todos tenemos mucha ansiedad respecto a algunas cosas, pero que tenemos que hacer las cosas en los tiempos en los cuales corresponda para que todo salga bien. En ese sentido, ¿qué queremos decir con esto? Esto tiene que pasar por el Congreso de la Nación y bueno, y ahí es donde tenemos que consensuar. Por eso decimos que el diálogo es fundamental y es esta nueva etapa en la República Argentina, donde el diálogo es una prioridad para poder llevar beneficios a todos los argentinos. Y en este sentido, bueno, tenemos que esperar la apertura de la Cámara de Diputados y ahí empezar a debatir todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, Mariana se ha hecho muy conocida, más allá de un montón de temas de la política, por ser la que lleva adelante una bandera de terminar con los fueros para los diputados, para los senadores, para todos aquellos que tienen una protección, por lo menos acá, muy particular, porque hay provincias como Córdoba que si te llama la justicia tenés que acudir. Después vamos a tocar este tema. Pero te quiero preguntar, Mariana, porque nos llegan también vía Twitter muchísimas consultas y hay un sector de la población que dice hay que corregir no solo el impuesto a las ganancias, sino también, insisto, el monotributo y los bienes personales, porque si no, afectamos cada vez a mayor cantidad de gente por la inflación. ¿Ustedes tienen previsto este tema, por ejemplo, de bienes personales, donde hoy los 305.000 de un auto o de un departamento te obligan a declarar y a tener que pagar? Sí. Por eso te decía, todo esto se elaboró y se consensuó en lo que fue el equipo de campaña con los equipos técnicos de todos los partidos políticos. No puedo adelantar algunas cosas porque no tengo precisiones. Estaría faltando a precisiones y no hago declaraciones con eso. Pero tengo conocimiento que hay todo un planteo al respecto y que están evaluando todos los equipos para empezar a conformar distintas leyes y presentarlas en el Congreso. Bueno, ahora tenemos otro tema polémico. Acá coincidimos todos. Queremos impuestos a las ganancias y queremos que se actualicen sueldos con relación a los cambios que hubo. Yo insisto y coincido en una parte con Mariana, vos tenés que ir a un sinceramiento. Los economistas con los pies en la tierra de Scioli contaban que esto había que hacerlo, más gradual, menos gradual, pero que había algunas cosas que eran imprescindibles. Pero te quiero meter en el tema de lo que va a ser la conformación de ese Congreso, porque estamos a las 4 de la tarde
la resolución si hay una fractura del PJ y saber cuántos van a pertenecer al Frente para la Victoria y cuántos para el Partido Justicialista. ¿Cómo toma la oposición esto? Porque ya hay un gesto de Rodríguez ayer, se sabe que el Frente Renovador va a actuar muchas veces en sintonía con ustedes y tendrían ahora un grupo de diputados más cercanos que alejados como los del Frente. Mira, esto se está notando en las provincias y a nivel nacional en el Congreso de la Nación. Esto se está viendo y se ve también en el Parlasur. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, hay un sector que es un tanto más intransigente, que cumple órdenes, entre comillas, de Máximo Kirchner y de Cristina Kirchner, y hay otro sector que entiende que esto es un momento histórico en la Argentina y que necesitamos del apoyo y la colaboración de todos, que entienden también este planteo que nosotros hemos hecho y que es prioritario y es fundacional para poder construir esta nueva Argentina, que es recuperar la República y ponerla de pie. En esto el respeto a las instituciones es fundamental y el Congreso es una de ellas, es uno de los poderes del Estado que necesitamos para poder tener una gobernabilidad de acá adelante, y en este sentido muchos de ellos entienden que necesitan llevar soluciones a sus pueblos, a sus ciudades y a sus provincias, y que desde el gobierno hay muchísima colaboración al respecto y mucho diálogo. Cuando decimos unir a los argentinos, eso es lo que planteamos, ¿no? Más allá de banderías políticas y de colores políticos, entender que la prioridad hoy es la Argentina y realmente estamos en un momento histórico, Mariana, en la Argentina. Realmente, no solo en la Argentina, sino en la región. Y esta ruptura que se da hoy con un grupo de legisladores del Frente para la Victoria, ¿cómo termina transformando la relación de fuerzas en el Congreso? Porque ellos hasta el momento eran o son la primera minoría y después está todo el sector de Cambiemos que tiene unos 90 legisladores. ¿Cómo sería la relación de fuerzas ahora para negociar? ¿Termina beneficiando al gobierno del presidente Macri? Termina beneficiando a los argentinos. Esa es la realidad. Nuestra prioridad es esa. Todos nosotros estamos y hemos planteado desde nuestra participación política hasta nuestra colaboración con este gobierno, que esa es la prioridad. Hoy no tengo los números, no sabría decirte cuál es la cantidad, pero entiendo que está en cabeza de todos nosotros y la prioridad de todos nosotros es esa, son los argentinos. ¿Sabes que algunos hacen un análisis sobre qué va a pasar con el kirchnerismo en los próximos años? Y te lo pregunto como santacruceña. ¿El kirchnerismo se terminó como espacio político o se está acabando como espacio político para dar lugar al PJ? ¿Qué análisis haces sobre lo que hoy le depara el kirchnerismo para los próximos tiempos? El kirchnerismo se terminó el 11 de diciembre. Está el PJ, está el peronismo y expresiones del peronismo, pero el kirchnerismo, como fue en su momento el menemismo, ya no existe más. Eso es una realidad. Solo queda un gobierno que fue elegido, que asumió de forma ilegítima e inconstitucional en la provincia de Santa Cruz, como Alicia Kirchner. Ellos entienden la provincia como su refugio. Ustedes saben que mediante la ley de lemas, que es inconstitucional, y esto está escrito expresamente por la Constitución que ellos mismos modificaron, que la ley de lemas es inconstitucional. Bueno, asumió de esta manera Alicia Kirchner en Santa Cruz, con cero legitimidad, con una provincia en llamas, literalmente, con muchísimos conflictos en todos los frentes, quebrada económica y financieramente, que no puede hacer frente siquiera a los salarios, luego de 24 años de gestión kirchnerista. Y eso lo que te marca es eso, ¿no? Que ni siquiera pudieron gestionar la provincia que les dio la posibilidad de llegar a la nación, ¿no? El desprecio que han tenido por Santa Cruz ha sido enorme y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Mariana, vos das un título muy fuerte: el kirchnerismo no existe más desde el 10 de diciembre. Dentro de esta frase tan contundente y conociendo a esta familia y perteneciendo a la misma provincia, etcétera, etcétera, te pregunto, ¿qué futuro ves en Cristina y qué futuro ves en su hijo, en Máximo? Mira, yo no hago vaticinios. Lo que sí te puedo decir es que todos nosotros, y creo que un porcentaje muy importante de los argentinos, en este cambio depositamos mucha sed de justicia. La corrupción fue estructural en la República Argentina y esto ha significado la vida de muchísima gente. La corrupción es la contracara de la pobreza y la corrupción mata, y esto es una realidad. Nosotros necesitamos los responsables de esto.
No puede ser que en la República Argentina nosotros hayamos internalizado la frase nadie va preso. Tienen que ir presos. Y la verdad esto tiene que ver no solo por un tema de justicia y de que paguen lo que han hecho, porque el dinero, ese dinero que fue desviado para los bolsillos y las cuentas offshore en todas partes del mundo, de gran parte de funcionarios y amigos del poder, sino también acá hay un planteo que tiene que ver con una cuestión moral y que tiene que ver con una cuestión cultural. Porque es muy difícil que luego nosotros le planteemos a nuestros hijos lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, esto es lo que tenemos que redefinir en la Argentina, y tiene que haber una clase política que nos dé orgullo, no una clase política en la cual sintamos vergüenza. Y para eso necesitamos ejemplaridad. Ese es nuestro planteo, no está mal. Nuestro espacio político, junto a Elisa Carrió, eso es lo que nosotros planteamos, y yo creo también hay algo que es importante remarcar. Durante muchísimos años, Elisa Carrió sufrió una campaña de desprestigio y denostación enorme por decir la verdad. Y la verdad, bueno, la única verdad es la realidad, decía el general. Hoy estamos frente a eso, estamos frente a mucha gente que dice, bueno, Lilita tenía razón. Y el tema acá no es tener razón. El tema es que todos nosotros encarnemos, todos los argentinos, defender nuestro país. Y la verdad se defiende respetando a las instituciones, redefiniendo una nueva ciudadanía, participando como ciudadanos, teniendo responsabilidad y obligaciones también, ¿no? Y en esto, yo creo que este es el fondo de cuando nosotros decimos que estamos frente a un cambio histórico en la Argentina. Creo que tenemos que hacer todos nosotros una reflexión sobre lo que nos ha pasado. Pero tenemos y tratar de... que cambiar un chip, Mariana, las dos Marianas, porque me parece que como sociedad estamos muy con camisetas, y de acuerdo a la camiseta que nos seduce en un determinado momento, opinamos. Y acá habría que discutir con la corrupción estructural. Así como se arma una campe por Milagro Sala, detenida injustamente en un principio por un hecho de violencia, también sería bueno una plaza reclamando para que la justicia sea rápida y determine que todos esos sospechosos que tenemos los medios y que tiene la población en general, son culpables o no son. Porque me parece que está como el criterio muy invertido, no importa si se robó. En Jujuy hay una discusión porque rápidamente dicen, che, no, pero mira, la pileta es extraordinaria, las viviendas son extraordinarias, pero costaron lo que tenían que costar, le entregaron la escritura a quien se la tenían que entregar, hubo clientelismo, hubo gente que estuvo en estado de semi-esclavitud o que le pagaban 2.500 mangos y la tenían muy mal. Entonces mezclamos los términos y me parece que hoy necesitamos tal vez algún preso, para saber si Milagro Sala, para saber si la señora Bonafini, si el señor Soclender, o algunos vinculados al espacio de ustedes que están también con temas publicitarios que no son muy claros, forman parte de la corrupción o no, porque si no vamos a estar siempre con esta idea que son corruptos para nosotros y la justicia no atiende el caso y que no alcanza con que no pisen la calle, ¿no? Porque la mayor condena de un político hoy observado, ¿cuál es? No ve a la calle. Después el resto... viven lo más bien y viven con dinero y con cosas que nos pertenecen a los argentinos, ¿no? Mariana, los diputados del Parlasur tienen fueros hoy por hoy porque es en la Constitución. Ahora no. Está bien. Y digo, Salas no tiene. No, Salas no tiene, por eso porque fue uno de los puntos. O sea, que por eso, porque Milagro Sala es también diputada del Parlasur, o sea, sin fueros, todo el proceso penal que se lleva adelante es legítimo. Ellos querían, discúlpame, ellos querían tener fueros. Cuando aprueban la ley para la elección de los parlamentarios del Mercosur, lo que ellos hicieron fue intentar extender las prerrogativas e inmunidades de los diputados y senadores en la Argentina a los parlamentarios del Mercosur. Ahí es donde nosotros iniciamos nuestra campaña Chau Fueros. Luego Milman hace una presentación y Servine de Cubría, escuchando que la verdad fue la adhesión de la gente de esta campaña Chau Fueros fue enorme. Obviamente esto lo toma también el presidente Mauricio Macri y se compromete con esto, y Servine de Cubría falla a favor y elimina estas prerrogativas e inmunidades que intentaban los del Frente para la Victoria que tengan los parlamentarios. ¿Para qué? Para también convertir al Parlasur en un refugio de corruptos y de protección de fueros. Y la idea realmente es esa, ¿no? Eliminar los fueros de arresto en la Argentina para que esto que hablábamos antes, ¿no? Esta frase de nadie va preso, lo tenemos a Menem, que debería estar preso, tiene sentencia de 7 años de prisión, pero por los fueros goza de arresto parlamentario. Entonces, hay algo que quiero retomar sobre lo que decías antes, que es importante, que es interesante, y me parece que cuando hablamos de algo estructural y que tenemos que empezar a reflexionar los argentinos, volver a redefinir conceptos.
Yo escuché varias veces decir, no, Escobar Gaviria era una persona solidaria. Escuché también decir que Milagro Sala era una persona solidaria, o es una persona solidaria. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos los términos. Solidaria es Margarita Barrientos, por ejemplo. Claro. ¿No? Solidario fue Favaloro y le llevó la vida. Sí. Entonces me parece que tenemos que tener cuidado porque con plata manchada con sangre, o con plata del Estado, no sé, es solidario. El tema de Milagro Sala lo que marca es un Estado ausente. Es decir, Milagro Sala es, sí y solo sí, por un Estado ausente. Ella percibía dinero del Estado, dinero de todos nosotros, que tenía que haber sido ingresado al gobierno de Jujuy, no a una organización paraestatal, armada, donde muchos de sus integrantes se entrenaban hasta en el tiro federal, en el tiro federal de Jujuy y en otros lugares de la región como Colombia, Venezuela y Cuba, ¿no? Está ella con varios procesos judiciales, tiene 64 denuncias y causas, está ante las puertas de un juicio oral por amenazas a un comisario donde dijo textualmente, y repito sus palabras, que les iba a poner una bomba en la comisaría y iba a volar todo por los aires. Luego, cuando recuerdo, fue Leandro Despuy a dar una charla a Jujuy y irrumpió ella con un grupo de la Tupac Amaru y los golpearon en ese lugar. Es decir, el tema de la violencia y la sumisión. ¿Qué es lo que pasó? Se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de muchas personas en la provincia de Jujuy. ¿Y qué es lo que planteamos? Lo que nosotros estamos planteando es ir por más derechos, no por menos. Y que no pase esto de forma discrecional por un grupo de personas que, de la Tupac Amaru o de quien sea. Acá no decimos se le van a quitar los beneficios, todo lo contrario, se van a universalizar los beneficios. Claro, ¿no? Mariana, está claro. Y es como que siempre uno mira a la política por el tema de corrupción o del dejar de hacer cosas para la gestión y para la gente. Pero me quiero correr también a la parte judicial, porque todo esto, de lo cual Milagro Sala hoy tiene que enfrentar a la justicia y está detenida, son causas que ya algunas datan de hace algunos años, y es la misma justicia, son los mismos jueces que estaban en la provincia y que ahora toman la determinación. Yo lo que pregunto también es cuánto el sistema judicial tiene que ser revisado también, porque las connivencias siempre tienen hermandades, no son solas y van solas por la vida. ¿Se entiende lo que planteo? Absolutamente, eso es fundamental. ¿Vos recordás lo que pasó? ¿Ustedes recuerdan lo que pasó cuando quisieron investigar a Lázaro Báez con los jueces y los fiscales? Fueron destituidos. Sí. ¿Recuerdan lo que pasó con Campagnoli? Sí. ¿Recuerdan lo que pasó con todos los fiscales y los jueces y personas que estaban en organismos de control o que estaban en la FIP ante la Unidad de Información Financiera? Todas las personas fueron perseguidas y fueron de forma irregular desplazadas de sus cargos. Pasó también en la provincia de Santa Cruz, cuando la primera denuncia que hacemos por asociación ilícita a Lázaro Báez, la medida fue el tema de los jueces subrogantes de forma express, para poder sacar de esa forma a la juez subrogante Ana Álvarez, que era la primera que había tomado la denuncia. Y había un procurador, ¿no? Históricamente, un caso histórico que hay en Santa Eduardo Cruz, Sosa. Que no me acordaba el apellido, gracias. Un procurador histórico que tiene sentencia de que debía volver a su puesto y nunca pudo recuperar así el puesto en Santa Cruz. Pero estamos hablando de cosas de antaño. Yo lo que te planteo también, digo, con todo lo que pasó y mirando en el presente hacia el futuro, te pregunto el caso puntual de Alejandra Gils Carbó, donde el gobierno ha hecho de manifiesto que entiende el gobierno que ella tiene una cierta militancia. Gils Carbó dice que no, que trabaja en función de su cargo judicial. Que no pase lo mismo que pasó en el gobierno anterior, que se hagan persecuciones a distintos ámbitos judiciales que se pueda presumir hayan militado o no. Digo, van a estar focalizando en esto, y te lo pregunto por el caso puntual de Gils Carbó. No, pero Gils Carbó no está señalada por militar solamente. A Gils Carbó hay un pedido de juicio político, varios pedidos de juicio político por serias y profundas irregularidades en sus funciones, por encubrir. La verdad es esa, ¿no? Yo creo que en esto tenemos que aprender a separar las cosas. Yo creo que no solo con Gils Carbó, sino con muchos, Casanelo, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros, Ollarvide, tantos otros que lo que han hecho han encubierto, en muchos casos, en gran parte de los casos. Y aparte,
en algún punto nos daba cierta impotencia, porque ¿qué pasaba? Por ejemplo, en Santa Cruz, lo que pasaba es que lo que nosotros relatábamos no eran adjetivaciones o elucubraciones, eran hechos. Y era muy difícil, porque lo que ellos te decían es que esto, por ejemplo, que ves acá, que no es, vos decís es una copa, ellos te decían no, es un elefante. ¿Entendés? Es decir, desde cosas básicas, en ese sentido y en ese aspecto, vos decís, me estaré volviendo loco. Porque ¿qué pasaba en Santa Cruz? La corrupción, ellos, creo que una concepción psicológica, la tenían que mostrar. Ellos mostraban como de forma, como cucardas, se floreaban con las cosas que robaban. Vos veías rápidamente a funcionarios que de la noche a la mañana tenían mansiones y autos 4x4 y viajaban al exterior y subían sus fotos con un sueldo de funcionario público. Y luego veías que tenían empresas y ganaban licitaciones. Como pasó en el caso de Lázaro Báez, que era un empleado, un cajero de un banco, y es hoy una de las personas más ricas de nuestro país. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros las veíamos, eran cosas tangibles. Lo que le pasó a Lilita, también, durante tantos años denunciando esto, desde el 2003 viene ella denunciando la asociación ilícita 2004, con Julio De Vido, Néstor Carlos Kirchner, Rudy Ulloa Igor, Huberti, bueno, todos ellos. Luego, a medida que fueron pasando los años, se fue viendo y se fue esclareciendo esto. Ahora, como ustedes plantean, y creo que hay mucha gente con la que me encuentro, y ciudadanos, y en las charlas, surge esto. La primera pregunta es, ¿va a haber justicia? Yo creo que ya están habiendo muchos síntomas respecto a eso, y nosotros vamos a hacer, en este sentido, vamos a estar muy encima para que haya justicia en la Argentina. La necesitamos. Mariana, que haya justicia. te dejamos tomar empieza ahí. un sorbito del café, nosotros leemos los títulos bueno. y te tomamos 2 o 3 minutos más con vos. Aguantanos un segundito ahí con Carlos Estrione, Mariana Zubik charlando con nosotros. Nosotros leemos los títulos. Nueva hora y seguimos con nuestra invitada. Con Mariana Zubik, diputada por el Parlasur, charlando de todo, como siempre, como todas las tardes. Todos los temas políticos. Sí. Aprovechando que nos metimos en un tema y tiene que ver con la conducta de los jueces, de un lado y del otro, porque Jujuy también los jueces estuvieron un poquito dormidos, se le cayeron 60 causas de Milagro Sala, ahora apareció un despertador y parece que van a actuar, ¿no? Pero estuvieron un poco caídos y son los mismos, ¿no? Son los mismos más allá de alguna modificación. Mariana, te quiero preguntar sobre el caso Nisman y tu opinión, porque acá tenemos un caso emblemático que encuadra y muchísimo a la justicia. Mira, para mí fue particularmente una de las cosas más tristes que viví desde que estoy en política. Yo vivía en el mismo predio, en el mismo lugar donde vivía él, no en la misma torre. Ajá, en el mismo complejo. Y me fui en el mismo complejo. Y justo me voy el día antes. No lo podía creer. Yo creo que la desazón y la angustia que sentí la sintieron muchos argentinos. Creo que fue un antes y un después de eso. Lo primero que nos planteaban a quienes investigamos es si teníamos miedo después de la muerte de Nisman. Y la verdad es que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que si mataron a un fiscal, ¿qué garantías de seguridad le podemos dar a los argentinos, no? Es así. Entonces, eso yo creo que es una prioridad para este gobierno. Yo quiero saber quién lo mató. Ajá. Yo creo que todos los argentinos quieren saber quién lo mató. O sea, para vos, que... para vos lo mataron directamente, ustedes investigaron y llegaron a esta conclusión. Para mí, yo te hablo como ciudadana, no tengo ninguna duda. Yo creo que hay muchos que no tienen ninguna duda. Y esto luego, bueno, fue rectificado con pericias y con algunos testimonios. Esa es la verdad. Yo creo que, como te decía, eso fue un antes y un después. Y en ese sentido yo sentí, ¿qué fue lo que sentí? Y lo compartí con otros compañeros con los que militamos y trabajamos en política. Yo sentí que se nos había muerto a nosotros, ¿entendés? Es decir, ¿en qué sentido te digo? Alguien que tuvo el coraje de enfrentarse a Cristina Kirchner y denunciar lo que denunció, ¿no? En algún punto, por supuesto, necesitaba de protección y cuidado, porque
eran una mafia, son una mafia. Eso no tiene que haber ninguna duda. Nosotros teníamos total y absoluta certeza de eso, ¿no? Muchos decían, no, ¿serán capaces de matar? Era la pregunta que te hacían. Y nosotros no teníamos ninguna duda que sí. Claro, pero... Y creo que ahora, con todos los vínculos con el narcotráfico, yo creo que hay muchos que también no tienen dudas respecto a eso, ¿no? Nosotros estuvimos al límite de las puertas del narcoestado. Y eso no es un dato menor. Eso no es un dato menor. Yo creo que hay que esclarecer esto lo antes posible. Los argentinos tenemos que saber quién lo mató. Claro. Pero Mariana, es fundamental para empezar a caminar nuevamente, ¿no? ¿Entendés que podría haber responsables políticos? Porque estamos hablando como en generalidades, Sin porque dudas. por supuesto todavía la causa no está clara, si se mató o se suicidó, y más allá de lo que planteabas. Pero que llegan ¿hasta dónde esas responsabilidades políticas? Mirá, todas las investigaciones que yo he hecho, absolutamente todas, son en base a certezas y cosas que yo he investigado. Hay cosas, no puedo dar certezas sobre cosas que yo no he investigado, no me parece serio. Pero sí puedo decirte, en función de cosas que he leído, que por supuesto ha habido, en primer lugar, una zona liberada. ¿Bien? Entonces, ahí obviamente estamos hablando de complicidad directa de fuerzas policiales, fuerzas de seguridad, dependientes de justamente una de las personas que hemos denunciado nosotros. Entonces, hay varias, creo, coincidencias en muchos aspectos con muchas cosas muy duras que hemos pasado los argentinos y que creo que tenemos que buscar los responsables de forma inmediata. Esto no puede volver a pasar nunca más. ¿Y la justicia? Tenemos que generar aprendizaje de la experiencia. Mariana, por lo que investigaste, la justicia, la fiscal Fein, la jueza, ¿qué ves en todo esto? Mira, yo creo lo siguiente, la justicia sin celeridad no es justicia, es impunidad. Creo que eso atañe a cualquier cosa y a cualquier proceso en cualquier ámbito. Me parece que eso es fundamental y eso es algo que tenemos que recuperar. Hoy leía que los peritos contables de la Corte Suprema van a tardar aproximadamente 2 años en hacer el peritaje a los bienes de Lázaro Báez. Y la verdad digo, ¿cómo es posible? Claro, luego me puse a preguntar, y claro, hay solo 2 peritos. Bueno, estas son cosas que tenemos que modificar. Bueno, pero ahí de quién es responsabilidad, Mariana, entonces. Claro. Porque así como mencionamos a la política, y vuelvo a lo que te había preguntado, el tema judicial, por el tema de Milagros Sala, si hay 2 peritos en la Corte y 2 peritos no dan abasto y van a demorar 2 años, ¿de quién depende entonces pedir mayor cantidad de personal y de presupuesto para eso? Porque si no parece como que todo fuera responsabilidad de una sola persona y me parece que hay otros actores involucrados. Hay muchos otros actores involucrados, por supuesto que sí. Y también en este sentido esto son cosas que se han planteado y que son cosas que se tienen que modificar y hacer. Y también hay algo que creo que tiene que ver con la adultez política y democrática de esta nueva etapa de gobierno. A ver, acá no hay obediencia de vida. Y nosotros todos marcamos determinadas cosas y debatimos determinadas cosas y reconocemos. Porque si hay algo que ha marcado la adultez enorme democrática del gobierno de Mauricio Macri, es en primer lugar decir, esta es la inflación. Estas son la cantidad de pobres que hay en la Argentina. Sincerarnos. Porque la verdad no es Nacan Pop esconder a los pobres debajo de la alfombra. ¿Tá? Yo creo que no hay nada más perverso y de derecha que esconder a los pobres debajo de la alfombra. Y este gobierno dijo, hay que sincerarnos. Entonces, para poder sincerarnos bien hay que recuperar el INDEC, que está totalmente devastado. Y como muchos otros organismos que no tienen estadísticas. ¿Por qué no tienen estadísticas? Porque hubo una manifiesta voluntad de ocultar información para hacernos creer que vivíamos en el país de las maravillas. Bueno, la presidenta se lo creyó en el relato. Que a mí me parece que eso ya... está lindando con cuestiones de falta de cordura, te diría, ¿no? Porque una cosa es, bueno, intentar hacernos creer a todos y otra es creérsela, ¿no? Y en este sentido, me parece que este dato fundamental de sincerarnos, a mí me parece ya un enorme avance, y la voluntad del presidente de la Nación ha sido esa, buscar justicia, y para eso, bueno, hay que dotar a todas, primero las fuerzas
Bien, porque vos sabés que en procesos de investigación también nos encontramos con las fuerzas por ahí también desmanteladas, sin insumos, sin herramientas. Yo recuerdo cuando recorría el país en campaña, muchos policías con los que charlábamos me decían, mira, no tengo botines, están vencidos los chalecos, no tenemos municiones, no tenemos nafta para los móviles o no tenemos móviles. Bueno, va a ser todo un proceso, ¿no? Hay que empezar a dotar a las fuerzas de la policía. ¿Ustedes recuerdan que cuando se hicieron los peritajes con el tema de Nisman, que tampoco tenían reactivos o no habían cosas básicas para poder trabajar? Bueno, hay que también dotar de todos los elementos para poder trabajar, y esto va a llevar un tiempo, pero está la voluntad, y eso para mí, te digo la verdad, Mariana, me da una enorme tranquilidad. Y en este contexto, ¿cuánto tiempo se puede esperar a un país normalizado según el plan de gobierno que tiene previsto Macri? Mira, yo no sé si hay plazos en tiempo, no se pueden dar plazos en tiempo, pero creo que de forma inmediata, vos frente a esto vos tenés varias medidas que tomar, como te decía, ¿no? De urgencia, de emergencia, a corto, mediano y largo plazo. Acá hay un plan de gobierno a largo plazo. Entonces, para poder empezar a echar andar esa maquinaria, como por ejemplo lo ha tenido países limítrofes, el caso de Chile, que pasen los gobiernos diferentes, se mantiene el mismo programa de gobierno. A eso tenemos que ir. Yo creo que eso es lo que estamos buscando todos. Y me parece, primero, lo más sano y lo más importante para los argentinos. Y hay algo, el otro día, vos sabés que estaba con unos amigos y me dice, mira Mariana, este diccionario del 30, y me dice, mirá la definición de la República Argentina, ¿no? Y decía Argentina, potencialmente, una de las potencias que puede llegar a competir con Estados Unidos. Y luego había un apartado en otro libro de más o menos la época, 20 años después, que hablaba respecto a la honorabilidad de los dirigentes, ¿no? Y de las personas que estaban al frente de la República Argentina. Yo creo que en vez de mirar con nostalgia a quienes hoy nosotros entendemos como próceres, también creo que tenemos eso en nuestra identidad dentro del tango, podamos, como te decía antes, tener una clase política que nos dé orgullo, y en eso estamos nosotros, estamos los ciudadanos, que tenemos que saber bien a quién votar, y también tenemos que saber cumplir nuestras obligaciones y responsabilidades y estarles muy cerca. Sí, controlar. El roba pero hace no va más. Sí, el controlar. Sergio Exacto, Massa. el roba pero hace. Sí. Ahora, Massa plantea que es increíble que no tengamos en el código una figura por corrupción. Claro. Y que sea un delito imprescriptible, o sea que te sigan toda la vida. En Perú, un país cercano nuestro, muy cercano, se combatió la corrupción de Montesino, el monjenegro de Fujimori, devolviendo lo robado al Estado. Y acá no hablamos de eso, hablamos de se roba pero se hace, los condenamos mediáticamente y la gente en la calle, algunos que no pueden caminar, que no pueden transitar, pero nada más que eso. Bueno, ¿no? pero sobre ese tema, Mariana, entonces, ¿hay previsto presentar este año por parte de la coalición cívica algún tipo de paquete de leyes para tratar casos de corrupción? De corrupción. ¿Cuándo? ¿Ahora el 1 de marzo? Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, no sé si el 1 de marzo. Si te digo, te estoy mintiendo. No sé si el 1 de marzo. Sé que está dentro de eso, porque lo estuve viendo, imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Pienso que es una de las cosas prioritarias y que lo han pedido todos los argentinos, y con todos los juristas y abogados con los que hablamos, creo que es una de las temas. Mira, hablábamos recién de las 64 causas que cayeron de Alicia, de Milagro Sala, ¿no? Y tenemos muchísimas otras causas. Yo creo que una de las más importantes es el enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner. Bueno, ahí creo que ahí va otra figura, se llama causa juzgada irrita, que se puede reabrir cuando hay ciertas irregularidades. Y en esa puntual, que fue enriquecimiento ilícito, que sobreseyó Yarvide, puede caber esa figura tranquilamente, ¿no? De enriquecimiento ilícito. Sí. Esa es una de las, creo que las más emblemáticas e importantes. Y creo que casi hasta obvio, ¿no? Recuerdo los peritajes que se hicieron respecto al enriquecimiento de Cristina Fernández de Kirchner, los peritos que estaban en la órbita de Ollarvide, las resoluciones que dictaminaron ese peritaje, la verdad fueron un insulto a todos los argentinos. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de hacer algo un poquito más digno. Mariana, Liliana Caruso te habla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te quería... Hola, ¿cómo estás? Muy bien, te quería cambiar el tema y referirme a la ley de emergencia en seguridad que se declaró hace un tiempito y en el momento en que se habló de la ley de derribo concretamente. Primero te quería preguntar qué opinás de eso, qué experiencia hay ahora que estás en el Parlasur con otros países de la región y por qué se ha criticado tanto el tema desde el punto de que las Fuerzas Armadas no tenían los elementos necesarios para llevar a cabo esta ley de derribo. Sí, primero esto que hablábamos antes, el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad en la República Argentina. Cuando Mauricio, el presidente, planteó puntualmente la lucha contra el narcotráfico y bueno, se hace cargo de la cartera del Ministerio de Seguridad, dan cuenta del desarme, ¿no? La desarticulación de todas las fuerzas policiales y en algún punto algunas, diría que yo, perforadas o penetradas con cierta complicidad con algunos sectores del narcotráfico. Entonces esto va a ser todo un tema también, ¿no? El objetivo de Patricia Bullrich, por supuesto, en ese sentido es volver a reorganizar, tratar de ver la posibilidad. Esto creo que lo planteó también Eugenio Bursaco, sí, cuando se plantea y se desarrolla el tema de la lucha contra el narcotráfico, de una fuerza de élite para luchar contra el narcotráfico. En algunos informes yo vi la permeabilidad que hay, en el término que utilizan es las fronteras perforadas, sí, con el tema del problema que hemos tenido con la radarización, radares móviles que se desactivan a determinadas horas y justo eran las horas donde mayor tránsito había de determinadas avionetas. Te voy a dar un dato. Sí. En la provincia de Santa Cruz hay 86 o 9 pistas clandestinas. Por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz. 86. Dentro de los aeropuertos. 89. Pistas clandestinas. Sí. Sí, cuando se hablaba mucho 89, del norte, pistas en realidad, Sí. de las pistas clandestinas se están hablando más de 120 en el norte, ¿no? En la frontera caliente, que se le dice. Claro, bueno, en Santa Cruz hay ese número. Y hay un dato más, de Policía de Seguridad Aeroportuaria, hablamos de la PSA, antes Sí. ANAC, ¿no? También hay, ellos solamente de todas las pistas y aeroclubs y aeropuertos, que creo que son cerca de 300, ellos solamente tienen la función de control en menos del 10%. Entonces, a partir de ahí, todo lo que ha pasado en la Argentina, ¿no? Cuando se habla de lo permeable que ha sido y por qué hemos llegado hoy a estar en la situación en la cual estamos con el narcotráfico, teniendo a cárteles mexicanos instalados acá, teniendo ciudades completas tomadas y diezmadas por el narcotráfico. En campaña recorrí la periferia de muchas provincias y los barrios más vulnerables, y me acuerdo puntualmente de un barrio. Esto fue puntual y porque la verdad me llamó mucho la atención, que era una villa en Córdoba, en las periferias de Córdoba, y ahí había un comedor y me esperaron solo las mujeres y con sus hijas. Entonces les pregunté dónde estaban sus hombres y me dijeron que y estaban los vidrios tapados. Sí. Y me dijeron que no podían venir los hombres, esa es una villa que está tomada por el narcotráfico, porque no tenían que saber que se iban a reunir con un político o conmigo, ¿no? Ellos no sabían muy bien. Y yo les pregunté a qué le tenían miedo, y ellas me dijeron a que nos maten a alguno de nuestros hijos. Y nos contaba que ya se cambió la figura del puntero político, ya no está más. Ahora está el narco, que es el que te garantiza seguridad. Y es el que te paga la fiesta de 15 para tu hija, el que le da la moto al nene. Es todo un tema esto, ¿no? Y sí, ha claro. llegado, y esto está instalado en nuestro país. Pero, perdón, Eso pero está en tiene nuestro que ver, país. tiene que ver, Mariana, con los temas de los soldaditos, con lo que se habla muchísimo en el conurbano bonaerense, que supongo que es algo parecido a esto, el que trabaja también Mira, sobre este tema, justamente el que vende la droga en el barrio. Sobre este tema hay alguien que sabe muchísimo, que es Laura Echarren. Laura Echarren ha hecho una investigación profunda, se ha metido en las villas, ha hecho un trabajo extraordinario. Ella tiene un mapa del delito muy bien armado. Yo he charlado con ella en varias oportunidades. Yo creo que ella es la persona
una de las personas más indicadas para empezar a desasnarnos sobre muchas cosas. Yo tenía dudas respecto a algunos temas y bueno, ella me fue orientando, porque me llamó mucho la atención cuando recorrí el país, que noté que esto realmente, lamentablemente, era una realidad que diezmaba familias enteras, en cualquier condición social, porque tampoco acá tenemos que plantear lo siguiente: esto no pasa exclusivamente en las villas, pasa en todos lados. Los ámbitos. Exacto. Entonces, en todos lados. Y después tenemos el tema de la Cedronar en la Argentina, ¿no? Es decir, porque ¿qué pasa? Una cosa son las fuerzas de seguridad y otra es todos los organismos de prevención. La Cedronar no pudo trabajar en 12 años. Él se dedicó en realidad a hacer negocios con la efedrina. Y esto ha significado hoy el gravísimo problema que tenemos con el narcotráfico en nuestro país. Argentina pasó a ser el primer importador de efedrina en el mundo. Del 2005 al 2008 importó 42 toneladas de efedrina. Bueno, esto significó también la muerte, el triple crimen de General Rodríguez, el Unicenter. Sí, ¿no? lo que vimos el otro día con los prófugos, etcétera. Mariana, sé que van con mucha fuerza el 1 de marzo, Carrió y todos ustedes, con 70 proyectos, más allá del tema del impuesto a las ganancias y estos ajustes económicos que son fundamentales y prioritarios. ¿Hacia dónde apuntan o hacia dónde creen que este gobierno del cual forman parte, pero como vos decís, no es una obediencia debida o una obsecuencia debida, hacia dónde apuntan ustedes cosas o derechos que tendríamos que tener los argentinos hoy y no tenemos, o están ahí gestándose? Bueno, recién hablábamos, ¿no? El tema de elevar el mínimo no imponible, hablar bien claro sobre esto para que sea automático, atado al IPC, eximir a los jubilados de esto y hacer un tratamiento especial a quienes estén alquilando, eso es fundamental, es una prioridad. Luego en materia tributaria, eso creo que hay que avanzar. Tenemos que empezar a revisar también ley minera. Creo que hay que empezar a tratar y evaluar ahí qué es lo que pagan y dejan de pagar, qué es lo que extraen y ¿no? Yo creo que esto nos ha pasado en Santa Cruz y en muchas provincias de explotación minera. Hay que empezar a hablar de explotación sustentable de nuestros recursos naturales. No en desmedro de nuestros recursos naturales. Si es en desmedro, yo creo que hay que empezar a plantear de desistir, y esto han habido expresiones sociales que han ido adelante. Recuerdo a nuestra compañera parlamentaria Marcela Crave, que ha sido una de las que impidió a Famatina explotar en esa maravilla, en ese maravilloso lugar, es un paraíso ese lugar, ¿no? Entonces, esto también el tema, bueno, esto que te planteaba, el tema del ingreso universal, que sea realmente universal a la niñez y a la vejez. Este proyecto de la doctora Elisa Carrió del año 94, Elisa Carrió y Elisa Carca, para que deje esto de depender de punteros políticos o de la voluntad política de quien gobierna. Que sea una ley, un derecho. Entonces, todo en función de que sea un derecho. Bueno, entonces cuando decimos nosotros vamos por más derechos, vamos por eso. Todos proyectos de ley que le otorguen más derechos a los argentinos y también que haya seguridad jurídica en nuestro país. Y para eso, bueno, tenemos que volver a esto que planteábamos y que creo fue, me parece, de lo que más hemos desarrollado en esta entrevista, que tiene que ver con la justicia. Mariana, yo creo que ahí también hay... Sí. Mientras se hace todo este planteo de proyecto de leyes al Congreso, que yo insisto, tienen sus tiempos políticos y sus tiempos parlamentarios y después la implementación. Hoy se está atravesando una situación en la cual todos los años pasa lo mismo. Conflicto de paritarias, conflicto porque es una negociación donde hay dos intereses contrapuestos, lo que necesita un sector y lo que pide otro. Y mientras tanto aparecen, bueno, sinceramiento de tarifas, que esto lo hemos hablado, el tema de la luz, que había que hacer una readecuación y un ajuste, esto todo el mundo lo tiene claro. Pero a su vez otras cosas que van aumentando dentro de la economía, los peajes en la ciudad y en la provincia, los impuestos, la nafta, la carne. Digo, ¿cómo se puede trabajar? ¿Qué se le puede pedir al gobierno que trabaje para que todos los aumentos que vienen juntos no terminen impactando en el salario de los trabajadores en plena discusión paritaria? Porque acá es donde está el eje, que la carrera del salario no termine perdiendo contra la de la inflación. Nosotros antes planteábamos algo, ¿no?, que tenía que ver con las etapas y con el horizonte que planteó Alfonso Prat-Gay y toda su cartera de Hacienda, y también el resto de los ministerios, el Ministerio de Agricultura, que tiene que ver con el rápido
intento, creo que hablaban de mitad de este año, desde julio, agosto en adelante, de empezar a generar más puestos de trabajo en la Argentina y mayores inversiones. Pero además de eso, yo creo que lo que tenemos que empezar a hablar es de un pacto social, ¿no? Sí. Creo que esto, sincerándonos y poniendo los números sobre la mesa, que esto no se ha hecho hasta ahora. Sí. El gobierno no lo ha hecho. Porque ¿qué pasaba? ¿Qué te pasaba a vos, ciudadano? Pagabas una cantidad de impuestos increíbles y luego veías que esos impuestos no iban a las mejoras de los servicios que vos necesitabas como ciudadano para poder ir a un hospital que te atiendan bien. Pero se está cerca, Mariana, de un pacto educación social. Funcione. Y está claro, pero se está cerca, Se ¿crees, puede. de un pacto social? Pues yo te diría que no sé si el Sí. gobierno no está por ahora dejándolo un poco enfriar hasta tanto empiece a resolver otros factores de la economía. Se quería empezar con todo en enero y te encontrás con que hay sectores gremialistas un poco más combativos esperando Y no es fácil. a que se... Bueno, entonces digo, si no lo pudo hacer el otro gobierno, que siempre era la bandera del pacto social... No es algo fácil y algo sencillo poner en una misma mesa al gobierno, a los empresarios y a los gremios que representan a los trabajadores. Yo lo que te pregunto puntualmente es si la inflación que plantea el gobierno del 20 al 25%, por ahí deberían ir las paritarias. Si vos crees que este también debería ser el carril. Yo creo que sí. Yo creo que por ahí también debería de ser. Todo esto se va a acomodar a mitad de año, ¿no? Y en esto que vos decías, el gobierno anterior nunca planteó un pacto social. Todo era en función de la persecución, del hostigamiento, de la extorsión. Y no habilitaba canales de diálogo. Recordemos los paros que hubieron en la Argentina, ¿no? Este gobierno sí plantea canales de diálogo. Y el pacto social creo que va a ser una realidad. Yo creo que hay que empezar a trabajar en eso. Por supuesto que lleva mucho tiempo, todo va a llevar tiempo. Además, cambiarnos el chip, creo que esto lo decías vos al comienzo, ¿no? Tenemos que empezar a cambiarnos el chip porque tenemos cierta cosa de lo que hemos vivido durante estos años. Pero bueno, la resiliencia creo que hoy es prioritaria, y me parece que la voluntad política del presidente de la Nación está en camino a eso, y que del hecho de que lo que se diga se cumpla. Yo creo que cuando hayan mensajes, al haber mensajes certeros de cosas que se prometan y se cumplan, vamos a empezar a recuperar todos confianza. Creo que lo que se perdió en la Argentina fundamentalmente es la confianza. Si vos recuperás confianza, recuperás inversiones. Si recuperás confianza, podés hablar de un pacto social y podés ser previsible y decir, bueno, vamos a empezar y sentarnos todos los actores de nuestro país, sentarnos y empezar a dialogar y decir, bueno, estos son los plazos, esto es lo que yo te puedo dar, esto de esta manera. Mira, hay un caso emblemático de la historia política que tiene que ver con el caso Irlanda, y esto lo desarrollaba muy bien Oppenheimer en uno de sus libros, que realmente fue uno de los ejemplos de pacto social. Y el cambio que hizo fue realmente cualitativo. Nadie daba 3 mangos por eso y se pudo hacer, se pudo llevar adelante. Mira, yo creo que más allá del optimismo que todos podamos tener, creo que esto, además de ser positivos y tener otra visión respecto a esto u otra conducta, me parece que tiene que ir esto de la mano de esto que te decía de recién. No puede ser que haya un relato por un lado y después haces otra cosa por el otro. Este gobierno te está diciendo las cosas de frente, te está sincerando los números y te está diciendo, y creo que esto que te decía anteriormente, eso va a dar muchísima confianza, y tenemos que recuperarla. Y a partir de ahí, sentarnos ambos y decir, bueno, a ver, yo necesito tanto y yo te puedo dar tanto. Claro. Y es cierto que con algunas medidas tenemos que modificar el tema del impuesto a las ganancias de forma inmediata. Eso me parece que urgente. Es lo más justo y equitativo para todos. Sí. Mariana, un gusto grande tenerte con nosotros, gracias por tu tiempo, gracias a Carlos Estrione, nuestro compañero, y hasta pronto, hasta cualquier momento seguimos charlando de la vida de los argentinos. Que estés muy bien, Muchas gracias. Un gusto a ustedes. grande, Gracias.